Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Julián Felipe Medina Beira, soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente estoy cursando un diplomado en Machine Learning y Data Science y este proyecto trata de calificar o demostrar los conocimientos adquiridos en el módulo 1, Análisis y Evaluación de Datos con Python. Trataré de ir bastante rápido porque tengo poco tiempo, entonces si quieren ver algo en detalle, les adjuntaré el notebook para que lo revisen y me comenten, ¿vale? Este es el contenido: introducción, entendimiento del negocio, entendimiento de los datos, preparación de los datos, análisis de datos y visualización de datos. Y el número 7, conclusiones, ¿vale? Elegí el data frame de Tips, lo descargué de la página Kaggle, creo que se llama, el cual trata de describirme estos datos: el total de la cuenta, las propinas, el sexo de la persona que pagó, si eran fumadores o no, el día, de jueves a domingo, el tiempo, si era cena o si era almuerzo, y el tamaño de la mesa, ¿vale? Entonces empezamos con el análisis exploratorio de los datos. Una vez importado el data frame, eh, se describe con el tips.info la información, el tips.get y el tips.describe para ver que todo esté en orden y que se haya importado correctamente. Además, con esto se puede verificar si tiene datos vacíos, si tiene datos erróneos, de alguna manera, si de pronto con el objeto. Entonces, para eso se hace como un análisis preliminar. Preparación de los datos. Aquí prácticamente tratamos de hacer limpieza de si hay datos faltantes para todo el data frame. Y también decidimos crear una nueva columna que se llame type en porcentaje, respetando esta fórmula matemática, ¿vale? Aquí la aplicamos y aquí verificamos que se haya creado. Posteriormente tratamos de hacerlo en orden, de que tenga un orden lógico, y pasamos el type en porcentaje después de estos tres valores que son los más relevantes, ¿verdad? Entonces lo ponemos de terceras y así se vuelve a guardar. O sea, se guardan los cambios, me refiero. Posteriormente pasamos a análisis de datos. Esto trata de hacer una descripción estadística eh, descriptiva de los valores que hay en el data frame. Para ello, únicamente por términos académicos, se va a hacer un análisis creando objetos tipo series de cada una de las columnas del data frame, que es lo que hacemos acá y se repite para cada uno de los valores, ¿verdad? Aquí lo demostramos que se creó satisfactoriamente. Hallamos promedio, mediana, moda, máximos y mínimos, desviación estándar y varianza, y el histograma de la variable, que es como la distribución, eh, pues sí, la distribución del histograma, ¿vale? Repetimos lo mismo, el mismo proceso para tip, del mismo modo, su histograma respectivo, tipo en porcentaje. El sexo, al ser una variable categórica, lo que se hace es contar los valores de cada una de sus categorías. Lo mismo para smoker, si son fumadores o no, entonces tenemos estos datos. DI también es una variable categorizable. eh, También tenemos estos datos también. Tiempo también es una variable categorizable. Y size es una variable cuantizada. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado porque son enteros, ¿verdad? Entonces tenemos promedio, tenemos mediana, tenemos moda, valores máximos y mínimos, desviación estándar y varianza y su respectivo histograma. Aquí en el apartado número 5 tratamos de hacer correlaciones y análisis de regresión. Aquí destaqué las más importantes o las más relevantes que yo consideré. Sin embargo, aún se pueden hacer muchas más correlaciones en las variables que tiene este data frame. La primera es total bill versus tip. Eh, Primero hacemos una prueba de LBN de la librería stats para ver si las varianzas son o no homogéneas. Si no son homogéneas, deberemos entonces hallar el coeficiente de correlación de Spearman y no el de Person. Entonces, en esta casilla definimos esa función que nos lo determina y acá lo llamamos y lo asignamos a la variable R. Nos dice que el coeficiente es de 0.68 y nos dice también que las muestras están relacionadas con un p-valor de 0, es decir, suficientemente significativo, ¿verdad? Este es el gráfico de dispersión y este es el gráfico de dispersión tratando de encontrar valores atípicos o anómalos para eliminarlos. Esto se hace únicamente con fines académicos. Personalmente no considero que sean datos que nos dañen las respuestas,
sino por el contrario deben ser analizadas e interpretadas. Pero lo vamos a hacer únicamente por fines académicos, ¿verdad? Entonces aquí los determinamos, aplicamos un acotado de que se considera atípico. Aquí aplicamos una máscara para eliminar esos valores y volvemos a crear un data frame que se llama tips limpio y lo volvemos a hallar su coeficiente de correlación y volvemos a graficar. Podemos ver que eliminando esos datos atípicos, el coeficiente de correlación subió 0.75, lo cual es bastante diciente. Posteriormente calculamos la regresión lineal usando la librería statmodel .fórmula, lo cual nos arroja como esta tablita con mucha información de las regresiones lineales y usando la librería Seaborn tratamos de graficar el comportamiento lineal de esa graficada dispersión. Prácticamente es el mismo proceso, el mismo sí, proceso para este tipo de relaciones, el total de la cuenta contra la cantidad de personas de la misma, su regresión lineal, eh, el número de propina, o sí, la cantidad en dólares de propina contra el tamaño de la cuenta, su respectiva regresión lineal y su valor de Sperman, por acá 0.47 y pasamos a visualización de datos. Acá usamos gráficos tipo pastel de la librería Seaborn para evidenciar las variables categóricas que solo son de dos valores. Por ejemplo, en este caso, si la cuenta requería zona de fumadores, vemos que un 62% no la requiere y un 38% sí. El tiempo más concurrido del día, con un 72% tenemos a la cena versus 28% del almuerzo. Distribución de sexo de las personas que pagaron la cuenta, vemos que un 64% son hombres versus un 33% que son mujeres. Eh, este gráfico es el más diciente de todos, tiene mucha información en uno solo. Trata de hacer un versus entre el total de la cuenta contra lo que se dio en tips. Por medio de los colores se evidencia qué día se efectuó esa cuenta y por medio de la forma se evidencia también si fue al momento de la cena o si fue al momento del almuerzo, ¿verdad? Con gráficos de barras tratamos de evidenciar cuáles días son los más concurridos. El sábado gana con más de 87 ocurrencias. El gráfico de barras de personas de cada cuenta, vemos que la mayoría de mesas o de cuentas fueron de dos personas, la gran mayoría. Y las conclusiones, podemos hacer conclusiones tipo estadísticas e inferenciales. Por ejemplo, las relaciones más relevantes es el total de la cuenta contra los tips, el total de la cuenta versus size, el tamaño de la mesa, y el número de propinas versus el tamaño de la cuenta también. Eh, Generalmente estas conclusiones son más que todo de la parte estadística del problema y pues espero que les haya gustado mi proyecto. Nuevamente, mi nombre es Julio Felipe Medina Vera y espero que tengan un buen día.